Hoy quiero compartirles un poco de lo que generó un video que subí a Instagram y a TikTok esta semana, de un libro que se llama El libro de la luz, de Alexandra Solnado. Es, dice el libro de la luz, pregunta y el cielo te responderá. Entonces tiene como unas monedas, uno saca dos monedas y le dan un mensaje de acuerdo a una intención que uno pidió. Ese día yo saqué uno que se llamaba vivencia. Y resulta que mm, fue bien particular porque estaba hablando como qué pasaba cuando tú estabas enfrentando o estabas viviendo algo que no te parecía tan chévere, ¿cierto? O que no querías vivir. Y al final la respuesta fue, vive lo que tengas que vivir, ¿cierto? Cada vez que tú huyes, simplemente estás aplazando esa vivencia para que después sea, digamos, de otra manera, pero la vas a tener que vivir. Entonces es, por ejemplo, hace un tiempo salía como un meme que decía, si tú no sanas lo que tienes que sanar con tu pareja de hoy, lo que vas a hacer es cambiar de nombre, pero la situación va a ser muy parecida a la que ya viviste. Entonces, me causó mucha, digamos, sorpresa las reacciones que generó esto, porque quizá estamos esperando que la vida se nos resuelva como de una manera mágica, como si pudiéramos tener una varita o si con el tronar de los dedos entonces las cosas se arreglaran y se solucionaran y funcionaran súper bien, pero realmente lo que necesitamos es vivir, ¿sí? Vivir y experimentar y pasar los obstáculos y todo eso. Y lo que hay que aprender es cómo vivir esa experiencia. Entonces, a raíz de eso, una persona muy cercana, pues que quiero mucho, que he acompañado en alguno de sus procesos, me decía que ella, me decía que pues que yo estaba como muy adelante en todo el proceso y que ella pues quería quizá en algún momento ver las cosas de la manera que yo lo hacía, ¿sí? Y yo le decía que yo no estaba más adelante o más atrás, pero que había experimentado más y que aprendía, había, digamos, definido que era más fácil soltar que aferrarse, ¿sí? Y en este momento de mi vida es particularmente especial lo que les estoy compartiendo porque el último capítulo que había grabado fue cuando al día siguiente de la muerte de Trufa. Trufa era mi perra, era una perra con la que yo llevaba 10 años. Trufa fue adoptada. Mm, no, pues es el espacio para contar la historia de Trufa, pero Trufa, digamos que cambió el rumbo de mi vida, ¿cierto? O sea, Trufa hizo como un escalón grande, grande, porque para mí la vida es como un montón de escaleras que uno va subiendo, pero Trufa fue un escalón grande, 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 que definitivamente me hizo reflexionar sobre muchas cosas y pues obviamente me sirvió de espejo y aprendí mucho y, y Trufa ha sido parte de mi camino espiritual, ¿cierto? Porque Trufa fue una decisión consciente. Pues lo que les puedo decir como muy resumido de toda la historia de Trufa es que ella fue una decisión consciente. Yo iba a renunciar a un trabajo en el que venía, el trabajo era largo, como la mayoría de trabajos que uno tiene, y yo decía, si yo no consigo algo que me genere movimiento, entonces de verdad yo creo que me voy a quedar en la casa y me voy a deprimir y no va a ser tan chévere. En ese tiempo yo solo tenía dos gatos y necesitaba movimiento. Y Trufa entonces fue esa elección de movimiento y desde ahí entonces digamos que empiezo a darme cuenta qué pasa cuando uno elige desde la conciencia, desde digamos como con todos sus sentidos, mmm, digamos, más racionales y más espirituales. Yo no tenía ni idea que, pues, qué más iba a ser Trufa en la vida, pero pues realmente Trufa es como un parteaguas. Entonces, eh, Trufa ya va a cumplir, estamos cerquita al mes de, de que murió y realmente no ha sido fácil.
No es que no la extrañe y no es que no me duela, no, me duele y la extraño y extraño mucho su olor y extraño su energía y extraño su cuerpecito y extraño muchas cosas de ella, pero estaba en un punto donde su cuerpecito nos estaba fallando de una manera tal que yo no la pude arreglar y que no pudimos encontrar cómo hacerlo. Entonces, mm, yo en un momento renuncié a arreglarla. Yo dije, es que no sé qué más hacer porque pues no sé qué más hacer, ¿cierto? Y cuando yo renuncié a arreglarla, entonces pues obviamente hubo un deterioro. Yo hice manejos sintomáticos, o sea, es decir, le ponía los medicamentos que podía como para que se sintiera mejor, le ensayábamos una cosa y otra, pero finalmente no funcionó. Y el día que Trufa murió, estaba muy mal, estaba en una crisis de dolor y yo le dije, yo la vi tan mal y me sentí tan mal yo. Y yo le dije, Trufi, no es justo, o sea, no te tienes que quedar acá pensando o esperando que las cosas van a estar mejor porque estás muy mal, o sea, me angustia mucho verte así. Y realmente fue como un segundo de estar absolutamente convencida de que este era el momento, o sea, que estábamos llegando al momento final de ella. Y ella fue tan bella, o sea, es tan gratificante para mí el momento de despedirme de Trufa, eh, que no lo puedo recordar ni siquiera con dolor, ¿cierto? Entonces, eso fue una elección consciente, al igual que su llegada. Elegir que yo iba a estar tranquila porque ella no iba a estar. Elegir em, que hay cosas que yo no puedo manejar, o sea, como que soltarme y dejarme caer sobre eso. Fue una comprobación de lo que nos sostiene. Entonces, digamos, con la película Matrix, habíamos visto que había algo más grande que nosotros, como que nos sostenía, pero que no sabíamos cómo que era. Entonces, eso lo han hablado de muchas maneras. Mi autor favorito para explicar esto se llama Greg Braden. Greg Braden. Él es estadounidense, si no estoy mal, es astrofísico y geólogo o algo así. El caso es que ha estudiado mucho física cuántica, ha escrito varios libros. Hay uno que se llama El poder de orar olvidado. Espero que lo esté diciendo bien. Y ese fue el primero que yo me leí, el primero que conocí de él, pero después hay más. El último que yo me leí de él fue La Matriz Divina. Y realmente sentir toda esa teoría que yo tenía en la cabeza. O sea, ese momento con Trufa fue para mí sentir todo lo que en teoría sabía. O sea, fue vivirlo, fue experimentarlo, fue sentirlo y fue darme cuenta que hay que vivir lo que hay que vivir. Yo sabía y siempre oré y quise pedir que estos animales que tengo en ese momento, que eran Trufa, Firu y Uva, se murieran antes que yo. O sea, y hoy lo sigo pidiendo con Firu y con Uva. Yo espero poder enterrarlos a ellos y no que ellos me entierren a mí. Yo espero poder enterrarlos a ellos. Espero poder acompañarlos hasta el último minuto hasta el último segundo de su estancia en esta tierra. Y espero poder despedirlos con mucho amor, así como lo hice con Trufa. Porque para mí ese es como, digamos, cerrar un ciclo de la forma más armoniosa, porque he tenido otros ciclos más difíciles de cerrar, ¿cierto? O sea, como que he peleado más con la vida. Entonces, este momento que realmente fue tan conmovedor para mí fue vivirlo exactamente de la misma manera como hay que vivirlo y no es que el momento cambie, ¿sí? Es decir, ninguna muerte va a ser fácil, siempre va a haber algo que hay que gestionar, pero entonces en ese momento
sí, pues es como estar en periodo de duelo, pero yo estoy gestionando la ausencia. ¿Cómo voy a gestionar la ausencia para que la ausencia no sea tan difícil para mí? Voy a llorar los días que tenga que llorar, voy a extrañarla los días que la tenga que extrañar, voy a hablar con ella los días que tenga que hablar con ella. Y me va a permitir vivirlo porque es la manera más adecuada de poder procesar todo el proceso que hay que vivir. Entonces, lo que decía de no lo aplaces, mejor vívelo ya que después puede ser peor, es realmente lo mejor que uno puede hacer. O sea, hay un dicho que dice que al mal paso darle prisa. No es vivir las cosas tampoco a la carrera, no es digamos, salirse como un poquito por la tangente, no es buscar la salida de emergencia, es de verdad y con conciencia entregarse al proceso, por más doloroso que sea, por más difícil, por más complicado, y confiar que estamos sostenidos, que estamos contenidos, que puede parecer lo mismo, pero no es. Mm, es estar protegidos, o sea, sentir que uno está protegido como por todo lo que hay y, y realmente a uno va a vivir lo que tiene que vivir y no va a vivir lo que no debe vivir, ¿sí? Eh, entonces, a mí me parece todo pues, o sea, como lo que este mensaje hizo resonar en las personas, me pareció supremamente conmovedor incluso, o sea, sorprendente, conmovedor, porque yo decía y pensaba cuántas veces yo quise recibir un mensaje y no lo encontré. Entonces hoy, pues esta semana, haber podido compartir ese mensaje que dije, voy a compartir este mensaje. Hacía tiempo no ponía ningún video y dije, hoy lo voy a compartir y lo voy a compartir en video. Y entregar este video y que resonara en las personas, entonces fue como un sí. Para mí también ese fue un sí del universo para decir, esto que yo ya aprendí, lo pueden aprender otras personas y quizá, o a veces uno necesita un poquito más de cercanía para darse cuenta que sí se puede hacer. Entonces, cuando alguien como, no sé si lo conocen, Sadhguru es un gurú hindú, él eh, realmente habla cosas súper bonitas y son simples, o sea, es como una profundidad enorme, pero son simples que uno dice, el concepto es demasiado claro, el concepto es demasiado claro como para uno no tenerlo claro. Y este señor lo pone pues así y uno dice, no, pues pero para Sadhguru súper fácil porque es que ya está iluminado, ¿sí? Pero es fácil para todos. Todos podemos hacerlo, o sea, no es imposible. Y lo podemos hacer en nuestras circunstancias, en nuestros momentos, con nuestras experiencias, no importa cuál sea. Hoy yo les compartí la mía más reciente, que fue la muerte de Trufa. Trufa, de verdad, es como, wow, el blanco sale con todo. Era una perra blanca, el blanco sale con todo. Increíble. Entonces, agradezco muchísimo quienes recibieron el mensaje. Quienes no lo han visto, no lo han recibido, los invito a que lo vean. Puede que en este momento sea el mensaje que están esperando recibir. Y si es así, me alegro mucho. Y si no es para este momento, de pronto sí será para otro. Así que seguimos caminando, un día a la vez. Este podcast, quiero decirles que no lo hago solamente por compartirlo, por saber qué hay. Lo hago por escucharme, porque a veces me hace falta tener esa voz consejera y creo que también puedo ser yo.